Hola, mi nombre es Erika Ceballos Torres. En esta ocasión el video tratará sobre validación de hipótesis con TEDstudent. Recordemos que en mi hoja original, en mi base de datos, tenía diferentes columnas. De estas columnas elegí el sexo y elegí el gasto que se realiza en consumo de sustancias. Ya lo puse en mi hoja especial con el título TEDstudent para que no me pierda. Y aquí encuentro que en la columna de sexo está revuelto femenino y masculino. Para poder filtrar esos datos, me voy a poner en cualquier título, cualquiera de estos dos. Voy a la pestaña Datos y voy a filtrar. Cuando yo filtro, aparecen unas flechitas donde puedo escoger solamente femenino o masculino. En este caso, voy a dejar que solo me deje masculino, le damos a aceptar y si te fijas aparecen solamente los datos de los hombres. Por lo tanto, aquí abajo puedo escribir, de preferencia no escribas de este lado porque si no con el filtro te va a ir borrando los elementos. Entonces aquí, por ejemplo, estoy trabajando hombres o masculino, cualquiera de ellos, y estoy manejando el gasto en consumo, que es a lo que se refiere mi hipótesis, porque mi hipótesis dice que las mujeres gastan menos que los hombres en el consumo de sustancias, y en H0, que me indica que no hay diferencia, me dice que es falso, que gastan menos. Por lo tanto, el gasto en consumo lo voy a combinar y centrar. Y ahora voy a copiar estos datos de los hombres. Ten cuidado, hay que copiarlo y hay que pegarlo, pero como valores. No importa que tenga algunas celdas en blanco, no pasa nada. Cuando te promedie, solamente te va a promediar esos elementos. Ahora voy a poner en la otra columna a las mujeres. Y para que me lo filtre, ahora le voy a dar palomita femenino y le quito la de masculino. Le damos a aceptar y aparecen solo los datos de las mujeres. Copiamos y pegamos como valores. ¿Estamos? Con esto ya tengo mi tabla hecha y ahora sí puedo empezar a procesar los elementos para comparar si es de verdad, si es cierto que las mujeres gastan menos. Observemos que son muy pocos elementos. Es probable que la hipótesis no pase porque para validar una hipótesis recordemos que mínimo debe haber 25 elementos. En este caso fueron muy pocas personas de nuestra muestra que aceptaron consumir alguna sustancia. Por eso es probable que no pase por falta de elementos. Aquí tenemos estos datos y para que yo pueda procesarlos necesito tener la herramienta análisis de datos en la pestaña datos que debe aparecer en este espacio. Aquí no aparece, lo vamos a poner, una vez que lo pongas es suficiente. Me voy a la esquina superior izquierda, le damos opciones que podría aparecer de este lado también, entonces le doy opciones, doy complementos, ir en la parte inferior y le voy a poner herramientas para análisis. No sé por qué no aparece, debe tener una palomita y le damos a aceptar. En el momento que acepte debe aparecer aquí. Si no aparece, podemos cerrar y volver a abrir nuestra página. Eso es muy común que suceda. Entonces me voy a ir otra vez a Excel y voy a volver a abrir mi página. Ya me está abriendo una de Word. Necesito que me abra la página de Excel. Y se supone que ahorita que se abra, ya en la pestaña Datos debe aparecer. Mira, aquí ya aparece Análisis de Datos. Entonces le doy clic a Análisis de Datos y en la parte inferior encontramos la prueba T. Recuerda que muestras emparejadas es cuando es el mismo grupo en el antes y el después, es decir, en el control y en el experimental, y varianzas desiguales se refiere a dos grupos diferentes de personas. En este caso, como se trata de hombres y mujeres, voy a trabajar varianzas desiguales. Recuerda que varianzas iguales generalmente no se ocupa porque no es probable
que dos muestras tengan la misma varianza. ¿Qué tengo? El rango para la variable 1, que es esto. Puedo escogerlos todos, no hay problema, aunque haya casillas en blanco. El rango para la variable 2 es esta. Y puedo escoger los rótulos que me ponga hombres y mujeres. Recuerda que primero pusimos hombres y luego mujeres. Si yo hubiera seleccionado el título, aquí le tendría que indicar que puse los rótulos. La diferencia hipotética entre las medias siempre lleva 0 porque se refiere a la hipótesis nula, donde dice que no hay diferencia. El alfa normal es 5. Si yo tuviera, por ejemplo, un 3, simplemente lo cambio. En este caso lo voy a dejar con un 5. Y el rango de salida le doy clic y me pongo en su rectángulo para que me lo muestre en esta misma hoja. Podría hacerlo en otra hoja o en un libro nuevo. Entonces hay que indicarle dónde lo quiero. A mí me gusta poner pregunta y respuesta juntas y le damos a aceptar. ¿Qué es lo que sucede? Aquí encontramos que me da algunos datos importantes. Recuerda que habíamos puesto hombres y mujeres. Voy a cambiar los títulos. Eso si yo hubiera puesto los títulos, pues ya me lo tendría, hombres y mujeres. Y aquí me dice que, por ejemplo, los hombres tienen un promedio de 400 y las mujeres de 210. Esa es la primera parte. Es importante que nosotros tengamos presente esto. Aquí H1 dice, las mujeres gastan menos que los hombres en consumo de sustancias. Efectivamente, son 210 contra 400. Ya pasó el primer filtro. Insisto, son muy pocos datos y es probable que no pase por ser tan pocos elementos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos revisar el estadístico T. Y como dice, las mujeres gastan menos, nos referimos a una cola. Por eso la que nos interesa es la que dice valor crítico de una cola. ¿Qué necesito? Necesito que el estadístico T sea mayor que el valor crítico de una cola para que yo pueda aceptar H1. Y como 1,70 no es mayor a 2,91, por lo tanto H1 se rechaza y H0 se acepta. Eso es lo que yo necesito. Por lo tanto, la conclusión es, debido a que el estadístico T es, bueno, más bien, no es mayor al valor crítico, entonces rechazo H1 y acepto H0. Es decir, esto que dice que es falso, que las mujeres gastan menos que los hombres en el consumo, lo voy a tener que aceptar y rechazar que las mujeres gastan menos. Insisto, es seguramente porque tengo solamente 8 datos y la validación no me lo acepta por la poca cantidad. ¿Qué pasa cuando trabajo con datos pareados? Datos pareados es cuando tengo a las mismas personas en el control y en el experimental, es decir, en el antes y el después. Aquí encontramos que dice H1, las personas mejoran su memoria después de practicar durante 2 meses. Por lo tanto, yo espero que el experimental sea más alto que el control. Ya puse a las mismas personas a practicar juegos de memoria y quiero comprobar si funcionó y si mejoró la memoria. Recuerda que mejora es la palabra clave para saber si es de una cola o dos. En este caso, mejora es una cola. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a datos, análisis de datos. Me voy a muestras emparejadas porque los dos grupos son los mismos en el antes y el después. Le damos a aceptar. La variable 1 es esta, la variable 2 es esta. La diferencia es 0, siempre 0. Y el rango de salida nos ponemos en su rectángulo y le digo que quiero aquí mi respuesta. Insisto, es importante que recuerdes que el estadístico T tiene que ser mayor al valor crítico.
pero lo primero que tienes que revisar es que el promedio sea significativo. Yo siempre te recomiendo que cuando se trata de valores cuantitativos en estos renglones, lo dejes a 2 decimales para que no te confundas, porque a veces sale en exponenciales. Aquí encontramos que las personas tenían un promedio de 4.33 y ahora es 6.33. Vamos a ver si la diferencia es significativa. ¿Qué necesito comprobar? Que el estadístico T, sin importar su signo, sea mayor al valor crítico de una cola en este caso. No importa el signo. Y entonces, debido a que 3.07 sí es mayor a 1.80, aceptamos H1, es decir, encontramos una diferencia significativa en la memoria y esa memoria evidentemente mejoró, fue de 4.33 a 6.33. ¿Qué pasa cuando estos datos no son la misma cantidad ni de las mismas personas? Entonces nos iríamos a la T para varianzas desiguales. En la T para varianzas desiguales tenemos dos grupos de personas. Recuerda que la T siempre trabaja con menos de 30 elementos o 30. Y en este caso tengo un grupo de personas que no tienen frío, 14 personas, y un grupo de personas que sí tienen frío, que son 11 personas. En total son 25. Por lo tanto, la hipótesis dice: las personas aciertan diferente a las respuestas cuando tienen frío. Es decir, yo espero una respuesta distinta si tengo frío, ya sea respuestas mejores o respuestas peores. Por lo tanto, lo que voy a hacer es entrar a datos, análisis de datos, y ahora, como son dos grupos distintos, ocupo varianzas desiguales. Le damos a aceptar. Recuerda que siempre te pone los datos del ejercicio anterior. Selecciono. Ahora voy a ponerte el ejemplo con el título. Sin frío tengo estas personas y borro el otro dato. Con frío tengo estas personas. Puedo elegir toda la columna o solamente hasta donde llega. No hay problema. La diferencia es 0. Le voy a poner palomitas rótulos porque ahora incluí sin frío y con frío. Y el rango de salida lo voy a corregir para que me lo ponga a un lado. Y le damos a aceptar. ¿Qué encontramos? Mira, ya aparecen los títulos de las columnas para que yo pueda trabajar mejor. A estas columnas, lo que te decía hace rato, a veces te aparece una E que significa un exponente. Para que no batalles, vete directo a quitar decimales. No te cambia las cantidades, simplemente te las pone más sencillas, ¿no? Aquí tenía un exponente, el exponente negativo a la menos 5 y por eso ahora sale 0. Pero está bien. La media es 6 a 3. De 6 a 3 sí hay una diferencia. Yo estoy esperando que las personas acierten diferente. Es decir, unas aciertan más, otras aciertan menos. Esto quiere decir que cuando yo trabajo la palabra diferente, estoy trabajando dos colas. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos que sí hay una diferencia. Vamos a ver si es significativa. Repito, el estadístico T debe ser mayor. Ahora trabajo el valor crítico de dos colas porque dice diferente. Y entonces el 4 es más grande al 2. Por lo tanto, H1 se acepta y H0 se rechaza. Es decir, los resultados de las personas con frío son distintos a lo que hubieran tenido sin frío. Espero que te sirva este video. Muchas gracias y hasta la próxima.